Después de tener en claro cómo debemos resolver y desarrollar todos los productos notables, ahora es momento de ver el proceso inverso. ¿De qué estamos hablando? Recuerde que cada producto notable te da un resultado característico. Todos los productos notables son similares entre sí y también todos sus resultados son similares entre sí. De tal manera que los binomios elevados al cuadrado, su resultado siempre es similar, siempre es un trinomio llamado trinomio cuadrado perfecto. De la misma manera, los binomios conjugados tienen sus resultados muy similares y sus resultados se llaman diferencia de cuadrados. Y al mismo tiempo, entre sí tienen resultados similares los binomios con un término común. Estos tienen un trinomio de segundo grado, pero que no es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo contrario a resolver multiplicaciones o a resolver productos notables es la factorización. ¿A qué nos referimos con factorización? Ahora vamos a tener este resultado que tiene características similares entre sí y debemos encontrar cuáles fueron los binomios que se multiplicaron para encontrar ese resultado. Es decir, ahora nos vamos a ir del proceso de adelante hacia atrás, del resultado hacia encontrar los factores que se estuvieron multiplicando para encontrarlo. Entonces, la primera parte de la factorización que vamos a ver es cómo factorizar ese resultado de binomios al cuadrado. Se llama trinomio cuadrado perfecto y la expresión es de la forma x cuadrada más 2ax más a cuadrada. Entonces, recordemos que este resultado salió de elevar al cuadrado un binomio. Entonces, hay que encontrar ese binomio que se elevó al cuadrado. Entonces, vamos a hacer, de forma general se escribe x cuadrada más 2ax más a al cuadrado. Este es un trinomio cuadrado perfecto. La factorización significa cuál fue el binomio que se elevó al cuadrado para encontrar ese resultado. Eso se llama factorización. Y para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, yo aplico tres reglas. Dos reglas nada más. Debo extraer las raíces de los dos términos elevados al cuadrado. Normalmente es el primero y el último. Los escribo entre el paréntesis con el signo que tiene el segundo término, en este caso más. Extraigo las raíces cuadradas y lo elevo al cuadrado. Esto me va a dar el binomio al cuadrado. En este caso, de forma general, sería la raíz cuadrada de x cuadrada sería x, la raíz cuadrada de a cuadrada sería a, y pongo el signo que tiene el segundo término. De forma general, esta es la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Ahora lo hice en proceso inverso, pero lo que nos interesa es cómo quedaría en un ejemplo con una expresión. Veamos un ejemplo. Tenemos el trinomio 4x al cuadrado más 12xy más 9y al cuadrado. Hay que factorizar esa expresión. Yo lo observo que el primer término y el último término tienen raíces cuadradas exactas, es decir, provienen de haber elevado al cuadrado un número y resultó ese. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es extraer la raíz de ese término, que es 4x al cuadrado, y extraer la raíz cuadrada de 9y al cuadrado. La raíz cuadrada de un término o de cualquier número significa que hay un número que se multiplica por sí mismo
y resultó el proceso inverso de elevar al cuadrado. En este caso hay un número que se multiplicó por sí mismo y dio 4, o la raíz de 4 es 2. Y hay una expresión que se multiplicó por sí misma para que diera x cuadrada, que sería x, porque x por x es x cuadrada. Lo mismo con el último término. La raíz cuadrada de 9 son 3, porque 3 por 3 son 9. Y la raíz cuadrada de y cuadrada es y, porque al multiplicar y por y me da y cuadrada. Ya resolví las raíces de los dos términos. Con esto ya tengo la parte del binomio al cuadrado. Va a ser 2x y por otro lado va a ser 3y. Me falta el signo que separa ese binomio. ¿De dónde resulta el signo? Del segundo término al cuadrado. De tal manera que la factorización de 4x cuadrada más 12xy más 9y cuadrada es 2x más 3y elevado al cuadrado. O si resolvemos este binomio al cuadrado aplicando las reglas que ya conocemos, debe dar este resultado. Podemos citar otro ejemplo. Por ejemplo, factorizar 36k a la cuarta menos 96k al cuadrado m más 64m al cuadrado. Extraigo la raíz cuadrada de los dos términos que tienen cuadrado exacto. En este caso es raíz cuadrada de 36k a la cuarta y raíz cuadrada de 64m al cuadrado. Encuentro sus raíces. Un número multiplicado por sí mismo dio 36. En ese caso es el 6, porque 6 por 6 son 36. Y una expresión multiplicada por sí mismo dio k a la 4. K al cuadrado, si lo multiplico por el mismo, se sumaron los exponentes, ¿recuerdas? Para que diera eso. Ahora es el proceso inverso. Pasa lo mismo con la otra raíz. La raíz de 64 es 8, porque 8 por 8 son 64. Y m, si lo multiplico por m, me daría esa m cuadrada. Ya estoy factorizando, ya tengo los dos términos del binomio. Uno va a ser 6k al cuadrado y el otro va a ser 8m. Me falta el signo. El signo proviene del segundo término. Ahora va a ser menos. Y tengo ya el binomio al cuadrado. No olvidemos elevar la expresión al cuadrado porque es un binomio al cuadrado. De tal manera que factorizar este trinomio resulta 6k al cuadrado menos 8m elevado al cuadrado. Lo que significa que se elevó al cuadrado esta expresión y resultó esta. O al revés. Si sabemos el resultado, ya sabemos de dónde provino. Se llama factorización. Así como factorizamos trinomios cuadrados perfectos, que son un resultado de elevar binomios al cuadrado, pues también podemos factorizar entonces aquellos que resultan de binomios conjugados o que resultan de binomios con un término común. Continuemos con aquel trinomio que resulta de binomios con término común, que se llama expresión algebraica de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Cuál es la diferencia con un trinomio cuadrado perfecto? Su forma general es x cuadrada más bx más c. La diferencia es que aquí uno de los dos términos extremos es el cuadrático nada más, es decir, tiene raíz cuadrada exacta. El valor del tercer valor del trinomio no necesariamente tiene cuadrado perfecto, es decir, no tiene raíz cuadrada exacta. En ese caso no podríamos aplicar la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Esto quiere decir que este provino de una multiplicación de binomios con un término común y no de binomios al cuadrado.
De la misma manera, para resolver o factorizar este tipo de expresiones, vamos a tener que hay un término cuadrático, que es el que está elevado al cuadrado, hay un término lineal, que es el que está nada más con la x, que no está al cuadrado, y hay un término independiente. Esta c va a valer únicamente un número y no tiene x. Esta b también es un valor numérico, y x al cuadrado siempre va a tener coeficiente 1 para este tipo de expresión. Un ejemplo de este tipo de expresiones puede ser x cuadrada más 8x más 15. No es un trinomio cuadrado perfecto, dado a que el tercer término no tiene cuadrado exacto, es de raíz cuadrada exacta. Es decir, no se le puede extraer la raíz cuadrada y dar un número entero. Por lo tanto, entonces estaríamos hablando de una expresión de la forma x cuadrada más bx más c, donde b vale 8 y c vale 15. Así bien, cuando tenemos una expresión que no es un trinomio cuadrado perfecto, la regla dice lo siguiente. La regla dice que para factorizar hay que extraer la raíz cuadrada del término cuadrático. Le vamos a llamar término cuadrático al que está elevado al cuadrado, término lineal al que únicamente tiene x y término independiente al que no tiene x. Por lo tanto, raíz cuadrada del término cuadrático sería raíz cuadrada de x cuadrada. Ese es el primer paso. La calculo, sería x. El segundo paso dice que debo encontrar dos números. Uno que multiplicados me den como resultado 15 y que sumados me den como resultado 8 en este caso. De manera general, que multiplicados me den el término independiente y sumados me den el coeficiente del término lineal. Aquí me debe dar sumados y este debe ser el resultado de multiplicados, esos dos números. Los mismos dos números deben cumplir con esos dos. Por lo tanto, voy a encontrar dos números que multiplicados den 15, sumados den 8. ¿Cuáles son esos dos números que me pueden dar multiplicados 15 o sumados 8? El 5 y el 3. Compruebo que 5 multiplicado por 3 me da como resultado un 15 y que un 5 sumado con 3 me da como resultado 8. Entonces este 5 y este 3 me van a servir para la respuesta. ¿Cuál va a ser la factorización? La factorización queda de la siguiente manera. Abro dos paréntesis. Los dos paréntesis deben indicar los factores que se multiplicaron, los binomios con un término común. El término común va a ser la raíz del término cuadrático y lo voy a escribir en ambos paréntesis porque es el común. Y estos dos números que encontré son los que van a complementar los binomios con los signos correspondientes. Como no les puse signo, los dos son positivos. Entonces en uno va a ser 5 y en el otro va a ser más 3. De tal manera que la factorización de x cuadrada más 8x más 15 es x más 5 por x más 3. Si se multiplican estos binomios con término común, resulta este trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Si queremos visualizarlo de una mejor manera, observemos un segundo ejemplo. Factoricemos a cuadrada menos 6a más 8. 8 no tiene raíz cuadrada exacta, aunque a cuadrada sí.
con este que no tiene me indica que no es trinomio cuadrado perfecto, así es que debo aplicar la regla que mencioné hace ratito. La regla dice que hay que extraer la raíz cuadrada del término cuadrático. La raíz cuadrada de a cuadrada es a, y debo encontrar dos números que sumados me den como resultado menos 6 con todo y signo, y multiplicados me den un 8 positivo. Voy a buscar cuáles son esos dos números que me den multiplicados 8 y sumados 6. Por lo pronto podrían ser el 4 y el 2. ¿Por qué razón? Porque 4 por 2 multiplicados me da como resultado 8, y el 4 y el 2 de alguna manera me tienen que dar menos 6. ¿Qué debo hacer aquí? Aquí debe ser una suma de esos dos números. Pero si observamos, si yo tomo el 4 y el 2 positivos, cuando los multiplico sí me dan el 8 positivo. Pero cuando los sumo positivos no dan menos 6. Aquí esto está incorrecto, porque un positivo y un positivo no me da negativo en la suma. En este momento entonces es tiempo de organizar y acomodar los signos de tal manera que cumplan con las dos. ¿Cómo voy a hacer que el 4 y el 2 al sumarlos me den negativo? Convirtiendo los dos a negativo. Ahora sí, recordando la regla para la suma de dos negativos, dice que cuando los signos son iguales, se va a quedar el mismo signo y voy a sumar los números. El 4 más 2 son 6, los dos son negativos, el resultado es negativo. Pero si aquí los puse negativos, entonces acá tengo que poner los negativos también. Y tengo que verificar que se cumpla con este signo. El 8 es positivo. Y vamos a ver si de acuerdo a la ley de la multiplicación, un negativo y un negativo da positivo. 4 por 2 son 8. En este caso, los números tienen que ser negativos. Si en alguno cambio de signo, lo tengo que cambiar para la multiplicación también. De tal manera que ya tengo los dos números, son el menos 4 y el menos 2, que van a completar los binomios con un término común. Entonces, el término común va a ser la raíz que extraje en el paso número 1 y lo escribo en ambos paréntesis. Los dos números que complementan son con sus signos, uno en cada paréntesis para complementar cada binomio. El binomio con término común, los binomios con término común que se multiplicaron para encontrar a cuadrada menos 6a más 8 son a menos 4 multiplicado por a menos 2. ¿Cuál es la parte que debemos cuidar en este tipo de factorizaciones? Las reglas de los signos para la multiplicación y para la división, de tal manera, y para la suma, de tal manera que cumpla con los resultados que tenemos en la expresión que estamos factorizando. Y por último, tenemos que también podemos factorizar expresiones de la forma x cuadrada menos a cuadrada. Estas resultan de multiplicar los productos notables llamados binomios conjugados. Recuerda que esta expresión x cuadrada menos a cuadrada se llama diferencia de cuadrados y resultan de el desarrollo de binomios conjugados. De tal manera, si lo vemos de forma general, la expresión se llama x cuadrada menos a cuadrada. Esta resultó de dos binomios conjugados que se multiplicaron, por ejemplo, a más b por a menos b. Es un binomio conjugado. Para que coincida con las literales que tenemos arriba, voy a utilizar las mismas. X más a por x menos a. Entonces, factorizar este tipo de expresiones significa encontrar cuáles fueron esos binomios conjugados, cuáles son esos binomios en los que uno es suma y uno es resta, de dónde resultó esta expresión.
Veamos el siguiente ejemplo para comprenderlo de mejor manera. 9a al cuadrado menos 81b al cuadrado. Debemos factorizarlo, es decir, debemos encontrar esos binomios conjugados, uno que tiene más y el otro que tiene menos, que se multiplicaron para encontrar esa expresión, esa diferencia de cuadrados. El procedimiento es muy sencillo. Lo único que yo debo hacer es extraer la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del segundo, la raíz cuadrada de 9a cuadrada y la raíz cuadrada de 81b cuadrada en este caso. Un número que multiplicado por sí mismo, o una expresión que multiplicada por sí mismo me dé 9a cuadrada. Extraigo la raíz de 9, son 3 porque 3 por 3 son 9, y la raíz cuadrada de a cuadrada es a. Del otro lado, la raíz cuadrada de 81 es 9 porque 9 por 9 son 81, y la raíz cuadrada de b cuadrada es b porque b por b es b cuadrada. Estos dos términos son los que voy a escribir en ambos binomios, 3a y 9b, y en el otro igual porque recuerda que son muy similares, solo que uno es con resta y el otro es con suma. La factorización de 9a cuadrada menos 81b cuadrada es 3a menos 9b multiplicado por 3a más 9b. Veamos otro ejemplo para que quede claro lo sencillo que es factorizar este tipo de expresiones. Vamos a ver, por ejemplo, factorizar 64 m cuadrada n a la cuarta menos 100 x cuadrada. Es una diferencia de cuadrados, quiere decir que provino de una multiplicación de binomios conjugados. Uno debe tener más y el otro debe tener menos. Voy a encontrar los dos términos que son similares, como extrayendo la raíz de el primer término y del segundo. Extraigo la raíz de 64m cuadrada n cuadrada y extraigo la raíz de 100x cuadrada. La raíz de n a la cuarta. La raíz cuadrada de 64 es 8, porque 8 por 8 son 64. La raíz cuadrada de m cuadrada es m. La raíz cuadrada de n a la cuarta es n al cuadrado. La raíz cuadrada de 100 es 10. La raíz cuadrada de x cuadrada es x. Entonces ya tengo las expresiones que van a completar los binomios conjugados. 8mn cuadrada y 10x en uno como suma y en el otro como resta. De esta manera factorizamos una diferencia de cuadrados y encontramos los binomios conjugados de donde procedieron.